Amigos de Agenda Parlamentaria, bienvenidos a esta nueva edición. La Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento acaba de aprobar una reforma mediante la cual se establece el derecho, el acceso al agua como derecho fundamental de la persona humana. Vamos a hablar justamente sobre ese tema con el presidente de este grupo de trabajo, el congresista Omar Chejade. Congresista, un gusto tenerlo. Ricardo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa esto de incluir en la Carta Magna el acceso al agua para todas las personas? Significa que el día de anteayer hemos dado un gran paso en materia de inclusión social. Ha sido un paso histórico que ha dado la Comisión de Constitución que presidimos. El presidente de la República, el 28 de julio del 2012, en su discurso, Mensaje a la Nación en el Congreso, habló de constitucionalizar el agua, y eso es lo que se ha hecho. Yo creo que hemos dado un paso adelante porque además estamos siguiendo las guías maestras del Acuerdo Nacional firmado por todos los partidos políticos el año 2002-2003, en que ya se hablaba de que progresivamente había que tender a constitucionalizar el agua, y también las recomendaciones de Naciones Unidas, porque, Ricardo, en el mundo hay más de 1.200 millones de personas que no tienen acceso al agua, y si la tienen, sin salubridad, si no es agua potable, no hay desagüe. En el Perú mismo y en Lima mismo. En el Perú hay más de 6 millones de personas que no tienen acceso completo al agua, o en condiciones salubres, potables, asequibles, accesibles. Cada 7 segundos en el mundo muere una persona o por falta de agua o por contaminación. Entonces había que dar el paso. Mucha gente dice, equivocadamente, por supuesto, que respeto esa idea, de que ya está implícito en nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo implícito es filosofía pura. Nuestro ordenamiento jurídico es positivo y por lo tanto hay que tender a la constitucionalización para obligar al Estado, a través de sus gobiernos, para que prioricen políticas públicas, para que todos los peruanos, y no solamente algunos, tengan acceso al agua, porque el agua no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho. Ahora, el Estado, usted dice, va a ser quien garantice esto. ¿Cuál es el próximo mecanismo para ya lograr esta aplicación? Que el Congreso apruebe en 2 votaciones esta reforma constitucional. El agua es un derecho humano y por lo tanto, hace unos días en la Comisión de Constitución lo hemos aprobado por amplia mayoría de 9 votos a favor, 0 en contra y 3 o 4 abstenciones apenas. Bueno, el siguiente paso es que se ha trasladado esta aprobación al Pleno del Congreso de la República para que en 2 legislaturas consecutivas merezca una aprobación de mayoría calificada o mayoría reforzada. Es decir, como es una reforma constitucional, necesariamente, según la Carta Magna del año 93, la vigente, habla que para reformar la Constitución se necesita como mínimo una votación en el Pleno de 2/3 del número legal de congresistas, es decir, por lo menos 87 votos. Y hay que concertar, pues, con algunos que todavía dudan de esta reforma constitucional, o el sector básicamente fujimorista que se ha abstenido de votar a favor, no ha votado en contra tampoco. Y lo que han dicho este sector político es que se estaría buscando estatizar el agua. No, de ninguna manera. Lo que se está buscando es que el Estado, a través de sus gobiernos, prioricen con políticas públicas el derecho al agua para todos los peruanos. Un agua salubre, un agua potable, pero no solamente agua, sino servicios de desagüe, porque lo que no queremos en el país es una epidemia, una pandemia, una contaminación. Por el amor de Dios, hay mucha gente que todavía no accede al agua, sobre todo en las zonas, Ricardo, urbanos marginales o en las zonas rurales fundamentalmente. ¿No es cierto? Entonces no hay que pensar en función de Lima o solamente de Miraflores, San Isidro, Jesús María, no, o Chacarí el Estanque. Yo creo que hay que digamos, pensar en función de las grandes mayorías nacionales. Y hay que decir nuevamente que 6 millones de personas todavía en el Perú, a pesar que este gobierno del presidente ya ha avanzado mucho al respecto, todavía no tienen agua potable o sistemas básicos, servicios básicos. Ahora, esto va a ser todo un proceso, ¿verdad? Porque no es que se promulga la reforma constitucional y al día siguiente toda la gente va a tener agua. Se va a tener que trabajar todo un programa planificado, detallado, de cómo ir surtiendo de agua, desagüe, servicios básicos a la gente. Tiende a que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, invierta cada vez más, priorice su presupuesto en agua para todo el país, en servicios de saneamiento, en servicios básicos, y que le dé preferencia al tema del agua, porque creo que no puede haber, Ricardo, democracia real, democracia verdadera sin agua. El agua es un derecho humano
y tiene que estar a disposición no solamente de algunos, sino de todos los peruanos, de todas las personas. No podemos tender a que exista agua, por ejemplo, y que esta sea insalubre, o que exista agua pero no desagüe, porque esto genera además una epidemia, una pandemia, una contaminación. Entonces creemos nosotros que las personas que más sufren en el país son la gente que vive en sectores rurales o en sectores urbanos marginales, incluso en Lima, ¿no es cierto? Y en el mundo más de 1.200 millones de personas. Don Omar, ¿y cómo hacemos para que la gente, digamos, como lo dijo Javier Velázquez en el debate, en la Comisión de Constitución, se genere falsas expectativas, ¿no? Porque, claro, como yo le decía en la pregunta anterior, van a creer que de un día a otro van a tener agua. Entonces, ¿cómo hay que explicar a la gente que esto va a ser todo un proceso, un mecanismo? Hay que explicar que a través de constitucionalizar en la Carta Magna el derecho al agua para todos, el gobierno, ya sean los gobiernos de turno, porque finalmente cuando esto entre en vigencia probablemente sea a fines del 2014, comienzo del 2015, vamos a estar prácticamente salida, pero el próximo gobierno va a tender que tender puentes hacia toda la población para priorizar bajo un presupuesto mucho mayor y con mejores especialistas a un agua salubre. Y no solamente para un sector, sino para todo el país, y fundamentalmente en el sector rural. O sea, porque se constitucionalice el agua, ya al día siguiente que entre en vigencia la reforma constitucional, ¿la gente va a tener agua? No. Pero ¿qué cosa va a hacer? Que progresivamente, a través de políticas públicas priorizadas por cada gobierno, la gente pueda tener este derecho fundamental. Esto va a ser gradual, pero hay que comenzar poniendo la primera piedra, que es reformando la Constitución y tenerlo en el artículo 2, inciso 25, como un derecho fundamental, el derecho al agua. Ahí es donde se ha colocado la fórmula legal que ha sido aprobada mayoritariamente por la Comisión de Constitución que presidimos, ¿no? ¿Ya hay, digamos, coordinación con la mesa directiva para tocar el tema en el Pleno o darle prioridad? Sí, estamos conversando ya con la mesa directiva, con el presidente del Congreso, Freddy Otárola, para que esto pueda ser visto, si no a fines de esta legislatura que acá el 15 de diciembre, comenzando la próxima, que sería pues en marzo del próximo año, y la segunda, digamos, votación consecutiva podría ser, digamos, agosto o septiembre del próximo año también, como no, y con el nuevo presupuesto, ¿no es cierto?, que va a ser aprobado en el Congreso de la República a fines del 2014, ya puede entrar en vigencia la norma a comienzos del 2015, para que todos los peruanos progresivamente podamos gozar de mejor agua para todos y en mejores condiciones, ¿no? Permítame ir a otro tema porque el trabajo que desarrolla la Comisión de Constitución es muy importante. Yo quería una opinión también suya como especialista. Esta última sentencia o fallo del Tribunal Constitucional respecto a la inhabilitación de Elsa Canchaya. Fue usted una parlamentaria justamente del Congreso anterior que contrató aparentemente a una trabajadora del hogar aquí en el Congreso. Finalmente pareciera que el Tribunal Constitucional ha dado la razón a ella y no, digamos, a la sentencia final o al acuerdo final que adoptó el Congreso. Conozco el caso, no nos alcanza esto completo de la sentencia, pero en todo caso se ha anulado la sentencia de la Corte Suprema de la República, del Poder Judicial. Como siempre lo he dicho y como constitucionalista, es de inmediato cumplimiento. O sea, nosotros vivimos a través de un ordenamiento jurídico en la que no existen zonas grises. Lo dije en el caso, por ejemplo, también de Javier Díaz-Canseco. No existen zonas grises, ni exentas, ni islas tampoco, ni exentas del control constitucional. O sea, el Congreso de la República o cualquier institución del Estado no puede estar exenta o eximida de control constitucional. Por lo tanto, si ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional como organismo de control político de nuestra Carta Magna, como no de las sentencias del Poder Judicial, entonces se está en la obligación de cumplir, nos guste o no el fallo en el fondo, nos guste o no el fallo, hay que cumplirlo, ¿no? ¿Y esto implicaría que habría que resarcirle económicamente a Elsa Canchaya? Claro, porque entiendo que ya el periodo 2006-2011 culminó y en todo caso, por el periodo que ella no trabajó o que se le habría vulnerado sus derechos patrimoniales, podría haber un resarcimiento. Hablo en condicional, por si acaso, porque no conozco los alcances exactos de la sentencia. Conozco el caso, pero no los alcances de la sentencia del tribunal. Habría que analizar los alcances de la sentencia y si esto fuera así,
Una posibilidad sería, como no, el resarcimiento económico en el tiempo que ella no, digamos, percibió sus remuneraciones mensuales, más seguramente los intereses y los devengados, ¿no? Permítame otro tema, el proyecto de ley que promueve el congresista Carlos Brus, de la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿tendría que pasar también por su grupo legislativo? Depende. Pasa primero por la Comisión de Justicia, porque es una reforma legislativa al Código Civil, al derecho de familia, digamos, y al derecho de sucesiones, a los derechos de sucesiones, porque este proyecto de ley, tengo entendido, tiene varias aristas, ¿no? Uno es el tema sucesorio, otro es el tema pensionable, otro es el tema de seguro social. Entonces, eso lo ve Comisión de Justicia. Sin embargo, para un informe en derecho, de manera constitucional, podría pasar a mi comisión, a la que presidimos de Constitución y Reglamento, siempre y cuando la Comisión de Justicia dictamine que se podría condicionalmente vulnerar algún artículo constitucional. En todo caso, el artículo 4, que habla que el matrimonio está dado entre un varón y una mujer. En todo caso, podría ser también materia de una reforma constitucional. Y para ello sería bueno abrir el debate, un debate muy interesante, muy académico, muy jurídico, muy constitucional, muy principista, y sería bueno que todos nos ilustremos al respecto, convocando a los especialistas, digamos, opinando los que de alguna manera sabemos algo en materia jurídica o constitucional, los que somos abogados, cómo no, y llegando a un acuerdo. No hay que cerrar puertas, hay que abrir el debate, y podría llegar a la Comisión de Constitución siempre y cuando haya la discusión sobre el tema que se estaría vulnerando, lo que dice la Constitución, el artículo respectivo acerca del matrimonio, ¿no? Es decir, que el matrimonio que protege el Estado, además, y que fomenta el Estado, como no, la sociedad, estaría vulnerando lo que se señala de que el matrimonio está dado entre una pareja, hombre y mujer. En ese aspecto habría que analizarlo, ¿no? ¿Tiene una opinión formada sobre el tema? Yo prefiero no adelantar opinión. Yo creo que la propuesta del señor Brus es interesante. Yo creo que, como lo dije siempre, la Constitución Política del Estado no puede ser también las Sagradas Escrituras ni la Biblia. Es enmendable, es perfectible. Hemos propuesto por eso una serie de reformas constitucionales. Una de ellas es el tema del agua como derecho fundamental, el tema de la bicameralidad, el regreso al Senado, el tema, como no, también del sanción a los tránsfugas en el Congreso, al transfugismo. Y también es un tema que nosotros no podemos tener la política, pues, la avestruz, de agachar la cabeza ante una realidad, ¿no es cierto? Y si la realidad dice que efectivamente gran parte de las parejas homosexuales de un mismo género, un mismo sexo, se unen, entonces, ante una realidad, ¿por qué no hacer ciertas modificaciones o cambios, no solamente en materia legislativa, de los códigos civiles o penales, sino también constitucionales? Hay que debatirlo y no hay que cerrar la puerta. Correcto, le agradezco mucho. Muchas gracias, Ricardo. El congresista Omar Chejade Moya, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria por el canal del Congreso.